Bienvenidos a Libertad y la Verdad y Libertad. Temática de este vídeo: la historia oculta prohibida del mundo, de la raza humana, de la humanidad, Tartaria y todo lo que tiene que ver e implicar esto, con muchos cortocircuitos que son fascinantes, la verdad, igual que la Tierra sin curvatura de los gigantes. La versión oficial del mundo y de nuestra historia como seres humanos es prácticamente creada en 1600 aproximadamente, y todo es incorrecto. Tartaria, que es un nombre que muy pocas personas saben, se ha hecho lo imposible y lo posible para cubrir toda la historia verdadera de Tartaria. Y yo cuando estoy viendo mapas antiguos y no tan antiguos y viejas historias y leyendas, parece como que si estuvieras leyendo algo de ciencia ficción de otros planetas, por así decirlo, o continentes, o tierras, o mundos, o historias. Básicamente, todo lo que se ha incluido en nuestro concepto de historia pasó. O sea, cuando digo concepto me refiero a todo lo que conocemos como historia humana, por lo menos a nivel de los últimos miles de años. Se creó durante los últimos, de hecho, 1000 años o el último milenio, y prácticamente cualquier tipo de conocimiento que existe antes del año 1400 es inexistente. Tú investigas algo, llegas hasta 1400, 1300 y algo, y lo que hay por detrás, cero, no hay nada. Incluso cuando investigas a reinos y otro tipo de cuestiones, ¿no? Un poquito más de información sobrevivió después de ese tiempo, entre 1400 y 1700, y un poquito más entre 1700 y 1800. Pero vamos a ver ahora cuál sería una posible línea del tiempo. Voy leyendo de forma resumida para que se entienda cuál es la verdadera historia de la humanidad, o por lo menos a nivel más posible que lo que se aprende en historia oficial. Año 1000 Anno Domini, o después de Cristo en nuestra terminología limitada. Una civilización mundialmente conectada es destrozada y aparece el diluvio, que debido a este diluvio, gracias a no se sabe el origen de este diluvio destroza esa civilización que posiblemente tenía muchísima tecnología y un gran nivel espiritual. Los seres humanos se dividen en múltiples facciones con diferentes idiomas y lenguas que aparecen de la nada, y de repente se crean también más océanos y la tierra se expande, creándose más ríos y más sitios, tanto al norte como al sur, y los nombres como África, Libia, Europa y Asia son nombres que corresponden a líderes muy importantes de aquellos tiempos de la humanidad. Año 1100 hasta 1200 Anno Domini, las personas o los seres humanos se unen para preservar el conocimiento que había antes del diluvio, intentando vivir una vida armoniosa y en la luz de la verdad, y la figura del llamado Jesús Cristo o el Cristo es uno de los muchos líderes de este movimiento que vivió durante este tiempo, año 1100 hasta 1200. Entre el año 1100 y 1300, los primeros esfuerzos se hacen de usar mapas y de hacer mapas del nuevo mundo con el Mapa Mundis. Julio César, o la figura de Julio César, vive en este tiempo y es uno de los grandes que propone que se mapee todo el mundo y que todo el conocimiento se ponga en mapas. Hasta el año 1400 Anno Domini, reinos y autoridades son establecidos, aparece el comercio y el dinero físico se usa de forma extensiva. Entre el año 1400 y 1500 Anno Domini, otro gran catástrofe mundial aparece, la Tierra se expande incluso más océanos son creados, y también aparece, curiosamente, la moderna América. Curiosamente, el año de descubrimiento de América es 1492. Y muchísimos de estos reinos existentes sufren enormemente. El clima o el tiempo cambia y se hace peor. Los últimos supervivientes de las civilizaciones prediluvianas o antes del diluvio mueren. Estos son los gigantes y también algunas criaturas míticas como los dinosaurios, como lo entendemos, y unicornios, y otros, eso es importante, otros fallos genéticos experimentales, o experimentos, como lo llaman aquí, experimentos genéticos fallos, dinosaurios, unicornios, gigantes. Entre 1400 y 1700 Anno Domini, otros reinos o más reinos o reinos de antes y después son reestablecidos. La vida continúa, aunque es más difícil que antes. Aparecen las 4 temporadas entre 1400 y 1700, que son primavera, verano, otoño e invierno. Muchísimas personas en esta época
empiezan a crear la religión, porque después del año 1400 de la catástrofe, las memorias de los gnósticos que había antes desaparecen, esas memorias caen en desuso y los gnósticos independientes se forman en pequeños grupos que luchan en contra de la institución iglesia corrupta central de la parte de Europa Central y otras partes del mundo. Y aquí sale, quiero decir, un texto que entra en los textos bíblicos que habla, de forma resumida, de que la lucha no es en contra, dicen los textos bíblicos, que la lucha no es en contra de la carne y la sangre, sino en contra de los principios, poderes y los gobernantes de la oscuridad de este mundo, en contra de la corrupción espiritual en los niveles altos. Ellos entienden, estos los que son la corrupción espiritual a niveles altos, de que la estructura de la humanidad, si hay malestar, se puede dominar a la humanidad con estructuras piramidales y cadena de mandos que trascienden el poder individual, o sea, la pirámide con la parte de arriba, que es el ojo que todo lo ve, esa parte de lo que nosotros llamamos, pues, ya sabéis, la pirámide, ¿no? Que al fin y al cabo todo el mundo sabe lo de la pirámide, pero nunca se hace la relación con Tartaria y todo lo demás de la historia oculta. En esta época también se reescriben muchísimos documentos que existían, los documentos y los libros y los pergaminos y todo el conocimiento que existía escrito se reescribe por parte de la iglesia entre 1600 y 1800, y todo ese conocimiento juntado, escrito de nuevo, manipulado e interpretado se publica a nivel del mundo para la sociedad como la Biblia. Entonces, la guerra de los 30 años en el siglo XVII es una lucha encriptada y muy distorsionada de las memorias de aquel conflicto entre las partes independientes que querían el bien y los que querían la dominación con el mal. La iglesia decide añadir en este tiempo 1000 años a la reciente historia e inventar un nuevo calendario que es puesto de forma agresiva a nivel mundial, que compite con los calendarios nativos, que se sobreimpone y que destroza o elimina las mitologías y los conocimientos de las tribus nativas y los calendarios nativos. En el año 1690, Anno Domini, otro catástrofe mundial golpea con una segunda expansión de tierra. El clima se convierte en muy malo y las fuerzas oscuras empiezan a desarrollarse incluso más en el mundo. Este evento destroza la gran parte del conocimiento tecnológico del pasado y crea los últimos supervivientes de los antiguos reinos, porque el poder de la antigüedad, el poder, me refiero al poder intelectual, conocimiento y tecnología, desaparece. Las iglesias institucionales y las sociedades secretas de Europa usan este cataclismo de 1690 para colonizar el mundo entero y reescribir la historia en todos los continentes. Nuevos mapas y nuevas historias son creadas, y los supervivientes, o lo que queda de los tártaros o Tartaria, de Tartaria, y otras civilizaciones son sobreescritas o invadidas entre 1690 y 1850, debido a que eran militarmente más débiles porque ya no tenían la tecnología antigua, y la palabra ciencia es establecida entre 1690 y 1850, y esa palabra ciencia intenta destrozar todo el conocimiento previo que había de antes sobre los cataclismos, las catástrofes, las religiones, o la religión y la cosmología, y también la tecnología, que hubo muchísima tecnología antes. Otro cataclismo ocurre alrededor del año 1816 con lo que se llama el año sin verano, que esto existe en la historia reciente como un concepto de supervivencia. No destroza tanto lo que es las estructuras a nivel físico como edificios y todo lo demás, sino que le cuesta la vida a muchísimos seres humanos, y esto debido a lo que ha pasado, que muchísimos seres humanos perdieron la vida. Esto da lugar a la industrialización, la época de la industrialización. ¿Por qué? Porque un pequeño grupo de élite conectado a las iglesias de Europa, especialmente la Europa Central, este grupo mantenía de forma secreta algunos de los conocimientos
1800, conocimientos y tecnología de antes de 1800, y lentamente ellos reintroducen parte de esta tecnología a la sociedad común y corriente, mortales comunes y corriente, y esto es conocido en la época humana como la era industrial para los no iniciados. Muchas palabras aquí, ya sé que hay muchos cortocircuitos. Año 1900, los seres humanos, sigue habiendo seres humanos en el mundo que siguen recordando partes de la verdadera historia del mundo. Por lo tanto, en 1900 se toma la decisión mundial de crear artificialmente el comunismo para destrozar todo lo que queda del conocimiento en las partes del este del mundo, y también después se crean las dos guerras mundiales para destrozar o encubrir gran parte del último conocimiento que quedaba en el mundo del oeste, en Europa del oeste. Por tanto, comunismo en el este y las guerras mundiales en el oeste. Y luego, por supuesto, desde 1950, que empezó otra época justo después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 2050 y más allá. ¿Cuál es la época que se da ahora mismo? Pues ahora mismo, con la que empezó en 1950, se consiguió exitosamente borrar la verdadera historia de la humanidad. Lo que se intenta ahora mismo es que, y se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, que los seres humanos vivan muy amontonados en ciudades, para que tengan una vida cuanto más peor mejor, en muchas ciudades amontonados, y que estén bajo el completo control. Lo que pasa con los chips y todo eso, que ya sabéis que ya hay empresas en las cuales no puedes trabajar si no tienes chip. Son pocas, pero siguen habiendo más y más. Y la idea es que los seres humanos se conviertan en obedientes, y aquí no digo dos palabras porque son políticamente incorrectas y no está permitido decirlas a nivel público. ¿Y para qué? ¿Con qué fin? El fin, y esto, cuidado, agarraos porque es importante estas palabras, con el fin, todo esto, de suprimir y borrar la chispa divina a nivel genético. No digo nada más. Por tanto, lo que quiero indagar también en lo que es la gente que dice que hay gente despierta, hay gente que tiene interés por estas cosas. Dicen que la gente que tiene interés por estas cosas y que no simplemente dice esto es una gran M. La gente que no es así, dicen que está conectada a los iluminados, a los que tiene el código genético más conectado, y por el hecho de que no digan esto es una M con todas estas cosas, significa que ellos siguen manteniendo esa chispa divina a nivel genético, y que en lugar de decir están interesados por descubrir la verdad y tienen esa conexión con lo que es la verdadera historia. Y ese impacto cortocircuito de wow, esto es impresionante, y por eso aceptan ciertas cosas aunque los demás digan que son LOCOS, ¿no? Y ahora quiero enseñaros esto. He buscado en internet Tartaria y me salió en la Wikipedia, en inglés y en español, tablas de Tartaria. Y fijaos lo que dice la Wikipedia y otros documentos. Las tablas de Tartaria son 3 tablillas de arcilla descubiertas en Tartaria, Rumanía, o lo que es mejor dicho, Romanía, con el nombre oficial Roma, Imperio Romano, aunque no sé por qué lo tiene el nombre de la capital del imperio. Muestran una serie de símbolos grabados que han sido objeto de considerable controversia entre los arqueólogos, en tanto que, según algunas opiniones, podrían ser una de las primeras formas de escritura del mundo. Se han propuesto dataciones que oscilan entre 5300 antes de Cristo y 3800 antes de Cristo. A saber cómo han propuesto eso. Descubrimiento. Las tablillas fueron encontradas en 1961 en Tartaria, localidad situada. ¿Por qué Tartaria? Porque era el nombre en Rumanía, que es el único país cuya historia fue robada porque tiene un nombre falso, y existe una localidad Tartaria, igual que el Gran Imperio, que ahora lo veréis, el Gran Imperio, localidad situada a 30 kilómetros aproximadamente de Alba Iulia. Nicolae Vlasa, un arqueólogo del Museo de Cluj, desenterró 3 tablillas con 26 símbolos junto con un brazalete y varios restos de huesos humanos. 2 de las tablas son rectangulares y la tercera es circular, pero en las 3 tablillas solo presenta símbolos, una de las caras. Símbolos similares se han hallado en utensilios localizados en las excavaciones de Vinca en Serbia y otros lugares del sur de los Balcanes. Impresionante. Este mapa
en francés, muy importante el idioma francés, que os muestra. De repente el mapa muestra la Grande Tartarie, una extensión enorme en lo que hoy es la parte de Rusia, Mongolia, el Tíbet y el norte de la India y toda esa región de China hasta la frontera con los Urales y Europa. Y luego, por supuesto, buscas Tartaria, el nombre, y qué dice en Tartaria, con este mapa de 1705 del burgomaestre de Ámsterdam que publicó el mapa de Tartaria. Tartaria o Gran Tartaria, Tartaria Magna, nombre por el que se conocía en Europa desde la Edad Media, curiosamente, siempre desde la Edad Media, años 1400, antes nada, hasta el siglo XX, una gran extensión, esto a nivel oficial, extensión de tierra del centro y noroeste de Asia que iba desde el mar Caspio y los montes Urales en la actual Rusia hasta el océano Pacífico y que estaba habitada por varios pueblos túrquicos y mongoles a los que genéricamente se los llamaba tártaros. Esto recordad con la posible historia verdadera que pasó entre 1690 y 1850. Incluía a lo que en la actualidad se conoce como Siberia, Turquestán, la Gran Mongolia, Manchuria y el Tíbet a veces, de los cuales apenas se habla en el mundo. Tartaria fue dividida en secciones, se habla aquí pues las secciones que se dividieron, que se formó Siberia, Tartaria rusa, también Xinjiang en China, Mongolia, Katai y curiosamente el término fue cayendo en desuso a medida que el imperio ruso se expandía hacia el este y Tartaria era más conocida en Europa. Las áreas de Europa al norte del Mar Negro, donde están los Cárpatos y las leyendas de los gigantes en las montañas, y habitadas por pueblos túrquicos, según la historia oficial, se conocían como Pequeña Tartaria o Tartaria Menor. Fascinante, y aquí está el mapa que muestra la Tartaria independiente, que es la parte amarilla, con la Tartaria, el gran imperio del este, que es la parte china, y Mongolia y el Tíbet y todo lo demás. Lo dejo aquí, no quiero ahondar más. Hablaremos más sobre estas cosas porque causan muchos cortocircuitos, igual que la no curvatura y otras cosas tantas que hay escondidas. Por tanto, a lo mejor ahora mismo vivimos otra época, no es el año 2019, es otro año, y la tecnología, ya sabéis, he hablado sobre esa línea temporal que va desde el año 1000 hasta 1900 y a la actualidad, estos 1000 años impresionantes, y de los cuales se hablan en muchísimas obras literarias, de animación, de películas, etcétera, etcétera. Nos veremos en el siguiente vídeo con más cortocircuitos. Hasta luego.